Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. Y bien, amigos, en esta forma de viajar imaginaria que tenemos aquí en nuestro programa, por lo menos por ahora, en pandemia, uno de los lugares que estoy seguro que usted no conoce en profundidad, a veces ni ha sentido hablar de determinados lugares, es un lugar que invita a hacer turismo de naturaleza. Estamos hablando de El Impenetrable. ¿En dónde? En el Chaco. Pero para conocer mucho más de esto, estamos en contacto directo allí en El Impenetrable con Maricí López, que es la coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Rewilding Argentina, que está dentro del Parque Nacional El Impenetrable. Le damos la bienvenida. Gracias, Maricí, por contactarte y este tiempo que nos dedicás. Hola, buen día. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, contanos, El Impenetrable. ¿Qué es El Impenetrable? Vamos a empezar desde abajo, desde la base. Dale, El Impenetrable es un pulmón verde en el corazón del Chaco, está en el límite entre Chaco y Formosa, justamente con el río Bermejo o Teuco de por medio como límite, y realmente es un lugar todavía desconocido, inimaginable, pero es un verdor, es selva, es monte, es río, tiene lagunas, es un reservorio de biodiversidad como quedan pocos en la Argentina. Ok, y hace relativamente poco declarado Parque Nacional. Exacto, esto es, en el 2014 salió la ley que lo creó como Parque Nacional, pero esto tiene una historia ya de varios años, durante muchos años diferentes conservacionistas y ambientalistas querían crear una reserva nacional en este lugar, dada la cantidad de biodiversidad que tiene. Pero bueno, por una u otra cosa no se podía hacer. Y en el 2011 muere el último dueño, un italiano de apellido Roseo, y entonces, y en ese momento sin dejar herederos, y entonces ahí fue que todas las ONGs ambientalistas y de conservación de Argentina se unieron para decir, este es el momento de proteger ese lugar y que no empiecen a desmontarlo, a cazar, a fraccionarlo, porque realmente es muy rico en biodiversidad. Así que fue así que un grupo de ONGs fuimos entre todos a ver al entonces gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, para decirle, tenemos ahí una joya entre manos que hay que conservarla y cuidarla. Y ahí empezó todo un proceso para finalmente declararlo Parque Nacional, que se hizo por ley en el 2014, después la toma de posesión fue posterior, en el 2017, pero nosotros como Fundación Rewilding Argentina, desde el 2011, que fue ese primer acercamiento, hasta hoy, que vivimos en las cercanías, a veces adentro del parque, a veces afuera, en alguna localidad, y ahora ya hace más o menos 4 años que vivimos con un campamento montado dentro del Parque Nacional. Para ayudarnos a conocer un poquito a nosotros y a los oyentes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué superficie? ¿De qué ecosistema? O sea, ¿qué vamos a encontrar allí? ¿Y cuáles son, en función de todo esto, el foco de conservación que ustedes realizan? Sí, estamos hablando de un parque nacional creado por ley que tiene 128.000 hectáreas, que tiene como límite sur un río Bermejito y como límite norte el río Bermejo o Teuco, pero es parte de una antigua estancia llamada La Fidelidad que comprendía 250.000 hectáreas. El resto de las hectáreas están del lado formoseño, que aún no han sido protegidas y que también esperamos que en algún momento sea protegido mediante un parque, una reserva o alguna figura, alguna categoría de protección, dado que bueno la biodiversidad que tiene y la importancia de conservación que tiene pasa el río y está también del otro lado. Estas 128.000 hectáreas son de pura vida, de animales, de plantas, de árboles añosos, porque el último dueño casi no tocaba lo que era, entonces quedó conservado de manera natural. Es, como te decía, un
reservorio de vida increíble y uno de los más importantes del norte argentino. Creo que junto con Iberá tienen la mayor cantidad de especies de animales y de plantas que afortunadamente se pueden ver. Hay tapires, hay pecaríes, apareció un yaguareté cuando nadie lo veía, de pronto se dejó ver, y ahora la gran noticia de hace un par de semanas es la aparición de un lobo gargantilla o nutria gigante, que es una especie que se creía extinta en toda la Argentina y que en esta zona hacía por lo menos 100 años que no se la veía y de pronto se dejó ver. Así que vamos descubriendo en el día a día y el equipo de la Fundación está haciendo lo que se llama la línea de base, es decir, descubriendo y anotando cada una de las especies de fauna y de flora que hay en el parque. Qué espectacular, y lo que desconocemos, ¿no? De por lo menos el grueso de la población, no digo todos, porque hay gente que se ocupa y mucho, bueno, ustedes son parte de ellos, pero un desconocimiento muy importante. Y te pregunto, ¿ciervo de los pantanos también allí hay en el Impenetrable? Ciervo hubo una época de que había, porque este ecosistema es apto, digamos, permite el ciervo de los pantanos, igual que el guanaco, que el venado de las pampas, pero se extinguieron. Así que ahí hay un proyecto súper interesante de reintroducir especies, como estamos haciendo también en Iberá, para que el ecosistema esté completo. Y entre el listado de especies está, por supuesto, el ciervo de los pantanos. Qué bueno. Y hablando específicamente, y aquellos que nos están escuchando pensamos, bueno, pero ahí hay todo lo que tenga que ver con conservacionismo, vamos a hablar bien, pero hay turismo, hay posibilidad de hacer turismo de naturaleza, turismo agreste, no sé cómo llamarlo, pero me parece que turismo de naturaleza. Sí, el lugar es ideal para hacer turismo de naturaleza, ya te digo, por todo lo que se puede ir viendo, se puede ir aprendiendo y disfrutando tanto de árboles como de animales, porque hay de todo por descubrir, y con un guía acá te puedes quedar un montón de días fascinado viendo y escuchando y sintiendo un montón de cosas. El turismo está recién empezando, es un lugar desconocido todavía para la Argentina, pero bueno, ya es un parque nacional, que eso es sumamente importante. Tiene algunos senderos y la idea es que vaya creciendo a nivel de turismo, que se vaya desarrollando un poco más, que empiecen los pobladores locales a generar nuevos servicios y a sentirse parte de lo que es este parque, ofreciendo servicios de guiados, de alojamiento en sus casas, de kayak, de lancha. Bueno, hay un montón de cosas por hacer todavía. Y junto con el gobierno de la provincia del Chaco, a través del Instituto de Turismo y la Fundación Rewilding, estamos terminando de construir una escuela-taller justamente para generar y mantener los oficios, las artes, las tradiciones de la zona en esa escuela-taller para toda la población, y que además esa escuela pueda volcar todo lo aprendido, los alumnos, todo lo que aprenden a nivel de turismo de naturaleza, en 3 carpas, que son como esas carpas sudafricanas de mucho confort, sí. Montadas sobre una estructura de madera que bordean, que balconean el río. Entonces en esas carpas la gente va a poder venir, alojarse en el acceso al parque, en la puerta del parque, y después entrar a pasear durante el día. Digamos, a nivel de, entre comillas, comodidad para el turista, ¿serían esas carpas, o hay ya en la actualidad alguna disponibilidad de lugar para pernoctar? Porque esto no es para ir a ver una tarde, una mañana o un día, esto es para disfrutar y sentir la naturaleza a pleno varios días, como mínimo. Exacto, hay que quedarse un par de días, 2, 3, 4 días por lo menos, porque hay mucho para descubrir y para hacer, y además porque los caminos también son largos, las llegadas de acá vale la pena quedarse, no venir e irse en el día. Creemos que se está por inaugurar o por construir un camping dentro del parque sobre el río Teuco. Estamos en ese trabajo de conjunto con Parques Nacionales como para abrir un camping también ahí, un camping más agreste, un campamento, y después hay varios vecinos que ofrecen alojamiento en sus casas, y si no, a 60 kilómetros está el pueblo de Miraflores, y un poquito más allá la localidad de Castelli, que hoy ofrecen alojamiento, hotelería,
y desde ahí se puede venir, estamos más cerca. Pero lo ideal es venir y quedarse a dormir en el parque, en los lugares habilitados o afuera, en la puerta del parque, para después poder aprovechar el día al máximo. Claro, claro. Y aquí, dentro de lo que es la localidad del parque, hay comunidades que están trabajando. Vos hablabas de capacitación. ¿Las comunidades están dentro del parque o están en la periferia? No, las comunidades están en la periferia. Dentro del parque no vive nadie. Es un parque nacional que solamente vive la gente, los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales, y nosotros como fundación que tenemos este campamento de trabajo de línea de base. Y las comunidades son vecinas al parque, pero por fuera. Claro, claro. Bueno, estamos en contacto directo en el Impenetrable, en Chaco, en el Parque Nacional El Impenetrable, con Maricí López, que es la coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Rewilding Argentina, y que está allí contándonos un poquito de lo que es el no muy conocido, si bien de nombre sí, pero de visitas, El Impenetrable, el Parque Nacional El Impenetrable. Maricí, ¿y cómo es la historia? Vos hablabas al pasar de una estancia que falleció el dueño allí en el medio de no sé, de una selva impenetrable. ¿Cómo es esa historia? ¿Un italiano allí? ¿Cómo es la historia? Así es, esta era una estancia que pertenecía a el último dueño era este italiano de apellido Roseo, que falleció en el 2011, y a partir de ahí es, como te decía, las ONGs ambientalistas y de conservación, que ya conocíamos este lugar, que ya sabíamos la importancia de biodiversidad que tenía, dijimos, bueno, no hay que desaprovechar este momento, hay que ponernos las pilas y ponernos a trabajar para que esto sea parque nacional y que esté protegido para siempre y que sea para disfrute de todos los argentinos. Los parques nacionales tienen la garantía de conservación en el largo plazo. Argentina tiene una historia muy importante de creación de parques nacionales, y además son los lugares más importantes, los hotspots del país, los lugares que más importantes a nivel no solamente de conservación, sino también de belleza, de turismo. Así que bueno, a partir de ahí empezó el caminito para declarar parque nacional a este lugar. Pero yo mi pregunta ahora la oriento hacia ¿qué había antes? Vos hablás de una estancia ahí, en el medio de una selva. ¿De qué vivía o era un divertimento del italiano o había alguna producción? ¿Qué era lo que sucedía ahí con una estancia en ese tiempo? El hombre tenía algo de ganadería, pero poca cantidad para el tamaño de la estancia. Tenía cabezas de ganado, y también hacía algo de madera, de muebles, pero realmente el área estaba casi prístina, estaba muy poco alterado el ecosistema. Estaba, sí, directamente no tenía movimiento. ¿Y cómo es para llegar al Impenetrable? ¿Qué, hay caminos? Uno habla del Impenetrable, ya el nombre un poco es fuerte, decir, bueno, ¿cómo hago para llegar? ¿Desde dónde? Sí, es fuerte, es un nombre muy significativo, era muy difícil en su momento entrar por la densidad que tiene el bosque, y porque hay, por ejemplo, vinales, que es un árbol que tiene unas espinas enormes que entran a todo tipo de neumáticos y te hacen destrozos. Pero bueno, cada vez es más accesible. Hoy por hoy se llega desde Resistencia, se viene todo por ruta asfaltada hasta el último pueblo de asfalto que se llama Miraflores, que es el pueblo donde pueden hacerse todas las compras, donde algunas personas se quedan a dormir, y si no, es el lugar de abastecimiento de combustible, de alimentos, de todo. Y a partir de ahí ya se comienza un camino de tierra, que son 60 kilómetros, que bueno, hoy por hoy el gobierno de la provincia está asfaltando la mitad de ese camino, así que bueno, en un futuro vamos a tener también un poco más de asfalto, y después la idea es que siga sin asfalto, de ripio, un buen ripio mantenido que te permita entrar y salir, pero que no sea una competencia con la fauna, porque en ese lugar se empieza a ver un montón de fauna, y si ponemos asfalto y grandes velocidades, perdemos ese encanto de entrar en la naturaleza y en la aventura, y además corremos el riesgo de matar todos los animales.
Claro. Pero bueno, se llega por ese camino que ya te digo, está de tierra por momentos complicados, si llueve se complica, pero bueno, está en vías de mejora para que no sea un problema para el turismo. Es todo una aventura, turismo de aventura, ya lo catalogamos, es turismo de aventura. Y Maricí, ¿cuántos kilómetros hay desde Resistencia hasta la puerta o el ingreso al Impenetrable? Y hay más o menos 300 y pico de kilómetros, 300, 400, sí, 350, 360 kilómetros. Bueno, y la otra es lo que tiene que ver con el equipo, la dotación de Rewilding en Argentina, allí trabajando en el lugar. ¿Cuánta gente hay y a qué se dedican fundamentalmente en la tarea diaria? Sí, el equipo que vive dentro del campamento, nosotros tenemos una estación de campo, se llama, que es una estación biológica, vive un equipo conformado por biólogos y guardaparques que salen todos los días a recorrer el parque, a descubrir y anotar nuevas especies para la línea de base, a trabajar con huellas, a ver por dónde anduvo el jaguarete o la nutria gigante o los tapires o pecaríes, y además tenemos un equipo de operaciones que son básicamente chicos de acá de la zona, de parajes vecinos, que trabajan en todo lo que sea infraestructura, la construcción de la estación de campo, el mantenimiento, la logística, lo que nosotros llamamos operaciones, en el trabajo de día a día necesario para poder vivir acá dentro del parque. Y fuera del parque, en el acceso, en lo que es el paraje, la Armonía, que es un paraje, un grupo de familias que vive en la puerta del acceso del parque, vive otro grupo de comunidades, nosotros llamamos, trabaja con la comunidad, que su trabajo es justamente trabajar con vecinos cercanos al parque para que empiecen a tener una economía que tenga que ver con la conservación y con el monte en pie. Es decir, que sean artesanos o que hagan sus artesanías que hicieron toda su vida, pero cuidando el monte, entendiendo la importancia de mantenerlo en el largo plazo, ese monte. Entonces, solamente usando maderas caídas, usando lana para hacer peleros, la arcilla de la zona para hacer cerámica, y después ayudándolos a los vecinos a tener sus propias huertas, sus gallineros, y a entender una vida de conexión con la naturaleza y de aprovechamiento, pero sin extracción de la naturaleza, es decir, que se mantenga en el futuro. Sí, bueno, es todo una capacitación que hay que hacer a lo largo del tiempo con distintas generaciones, ¿no? Tenían una forma de vida determinada y hay que, no sé si adaptarlos, pero hay que llevarlo por ese camino del conservacionismo, de lo que es el parque, bueno, y todo, ¿no? Sí, a veces es solamente mostrar que se puede, algo que no se conocía todavía y que por ahí la cultura era más de tener animales o de ganadería o de extracción. Hay que mostrar que hay otro camino de productividad que no tiene que ver con algo de extractivismo, sino que tiene más que ver con conservar, y cómo conservar también puede ser una fuente de desarrollo y de empleo, porque más conservado está el parque con sus especies en más cantidad, que más gente va a querer venir y esa gente va a dejar ingresos en las localidades, porque comienza a funcionar un círculo virtuoso de naturaleza y de turismo que deja ingresos, donde los turistas vienen y contratan a los pobladores, por ejemplo, para que les hagan la comida o para que los guíen o para que hagan una bajada en kayak, le compran las artesanías, y todo ese circuito de turismo deja ingresos, pero se da solamente si el parque tiene algo natural para ofrecer. Entonces ahí comienza como un circuito de más naturaleza, más conservación, más animales o paisajes prístinos, más turistas vamos a tener que dejen sus ingresos en las localidades vecinas. Claro, sí. Y ahora, hablando de localidades vecinas, en cuanto a las comunidades, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando ahí aproximadamente? Acá en los vecinos, los primeros que están alrededor del parque, es una comunidad chiquita que es el paraje La Armonía, que serán 10, 15 familias o 20 familias, no más que eso. Son los que están bien en contacto directo con el parque.
pero después hay otras comunidades, otros pueblos que están en los otros límites del parque que por ahora no tienen accesos, pero que quizás en algún momento tengan también accesos públicos, que está Nueva Población, Nueva Pompeya, otro pueblo que se llama Huichí, El Pintado. Hay otras localidades y se habla ya de 400, 500, 600 familias. Bueno, va creciendo a medida que se va alejando del parque. ¿Qué comunidad originaria se encuentra allí? ¿A qué corresponde esa comunidad originaria? En el Chaco hay 3 comunidades, pero no están acá en la puerta del parque, están un poquitito más alejados. En la puerta del parque están los criollos nomás. Un poquito más alejado están los Huichí, los Cuom, y también hay otra comunidad en el Chaco que son los Mocoy. Los Mocoy, sí. De hecho, cuando nacieron los cachorros de Yaguareté, los primeros cachorros chaqueños en nacer, producto de la junta entre un macho silvestre que apareció por la zona llamado Caramtá y una hembra que vino de cautiverio de Iberá llamada Tania, fue la primera vez en la historia, en el mundo, que se produjo la cruza entre un ejemplar silvestre libre y un ejemplar de cautiverio. Esa junta tuvo por resultado el nacimiento de 2 cachorritos. Esos cachorritos fueron bautizados por toda la comunidad chaqueña, por las escuelas, a través del Ministerio de Educación y de Turismo y de Ambiente de la provincia. Hicieron un concurso donde eligieron el nombre para los cachorritos, y uno de los nombres está en Cuom y otro de los nombres está en Huichí, que se llama Nalá y Tajatay. Nalá y Tajatay son nombres de las comunidades Huichí y Cuom. Hola, ¿estás ahí? Exactamente. Ah, ok. Medio como que se corta la señal, no sé si te moviste un poquito, porque se está perdiendo, a ver. Puede ser, estoy en el campo y a veces estoy acá en el medio impenetrable y a veces está medio complicado. Bueno, estoy teniendo en cuenta las limitaciones del caso. ¿Podés repetirnos entonces cómo era esta historia de Tania, que fue madre de 2 cachorros, entonces? Sí, así es. Tania fue madre de 2 cachorros. Tania sigue en un gran corral con sus cachorros, enseñándoles a castar, todavía los amamanta, son muy chiquititos, y el padre, Caramtá, y como entró a cruzarse con la hembra, después volvió a salir del corral y sigue siendo libre y silvestre. No queremos que un animal silvestre pase a estar en una jaula. Tania sí, porque viene de zoológico y va a estar en jaula, pero sus crías, sus cachorritos, cuando tengan edad suficiente, van a ser liberados también. Esos cachorritos fueron bautizados por la comunidad chaqueña. Uno se llama Nalá, que quiere decir sol, y el otro se llama Tajacay, que quiere decir fuerte y valiente. Ah, mira, qué hermoso, qué bueno, qué bárbaro que participen las comunidades. Y ustedes, ¿cómo se, no digo cómo se vende, pero cómo la gente puede tener información respecto de poder hacer, no digo hoy, no digo mañana, pero tenemos la luz al final del camino respecto de la pandemia, y seguramente cuando hablamos de naturaleza, de cuidado, uno de estos destinos puede ser impenetrable para que la gente diga, bueno, me voy a lugares donde no está atacado por o la posibilidad de lo que es el COVID. Pero, ¿cómo hace la gente para tener más informaciones de las posibilidades? ¿O hay alguna página o directamente en lo que tiene que ver con el sector de turismo de la provincia? Sí, ahí pueden entrar a todo lo que sea el sector turístico de la provincia. El Instituto de Turismo del Chaco hace promoción de todos sus lugares turísticos, sino también la Administración de Parques Nacionales, ya que esto es un parque nacional y está regido por las leyes de parques nacionales, pero ahí está toda la información de horarios de apertura, de qué se puede hacer, de los senderos. Y si quieren saber un poquito más de lo que hace la Fundación dentro del parque o el trabajo que hace la Fundación dentro y fuera, tanto sea con la línea de base de biodiversidad como con el trabajo con las comunidades, pueden entrar a la web y a las redes de la Fundación Rewilding Argentina y ahí enterarse toda esta historia de el Yaguareté, de la nutria gigante, de la próxima escuela taller con alojamiento, y bueno, y todo lo que les interese como para darles ganas y venir a conocer el lugar.
Desde luego, por supuesto, y la oferta, la propuesta es súper interesante porque, bueno, es conocer parte de nuestro país y también tener un turismo de aventura y naturaleza, porque está bien la naturaleza, pero ahí también es una aventura estar allí o llegar hasta allí también, ¿no? Sí, totalmente, y es parte de lo lindo y de lo divertido de un lugar así, que es agreste, que es naturaleza pura, que está muy poco modificada por el hombre y que tiene las comodidades necesarias para poder entrar y salir, pero que nunca se pierde ese gustito de turismo de naturaleza, de aventura, de tierra, de, bueno, todo lo que implica venir al Impenetrable. Bueno, te agradecemos el tiempo que nos dispensás y seguramente en otro momento vamos a estar en contacto para conocer un poco más del Impenetrable o de Iberá, porque también tenés esa responsabilidad, y algunos de los otros proyectos que tiene la Fundación Rewilding. Maricí López, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Rewilding, muchísimas gracias por este tiempo que nos dispensás. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a dar a conocer no solamente el trabajo que hacemos, sino estos lugares increíbles que tiene Argentina, y ojalá todos puedan venir algún día a recorrer y a conocer también. Hecha la invitación para visitar, cuando se pueda, el Impenetrable. Radio TV Turística presentó El Entrevistado del Día.